Buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a abrir la escritura en Salmo capítulo 18. Mm, Salmo capítulo 18. Tenemos todavía este estudio y un estudio más para terminar este extenso salmo, uno de los el más largo del primer libro de los salmos, ¿no? Del capítulo 1 al 41. Así que en esta mañana vamos a meditar hasta el versículo 30, a partir del que ya habíamos terminado. Estamos viendo en este precioso salmo este cántico de alabanza que da David para que sea cantado en medio del pueblo de Dios. Y vemos que nos da el contexto también. Esta alabanza es un cántico triunfal que el salmista va a dar al Señor como resultado de toda la, la gracia que el Señor manifestó para con él, de haberle librado, de haberle protegido de todos sus enemigos. Y él va a entonar estas palabras, ¿no? Estas palabras expresan un amor a Dios. En primer lugar, comienza la premisa de este salmo declarándose amor por el Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, ¿no? Y partiendo de esa idea principal es que nosotros estamos viendo en este salmo las razones por las cuales tenemos que amar a Dios. No amamos a Dios sin ninguna razón. Nuestro corazón caído no se inclina naturalmente en amor a Dios de ninguna manera, sino que tenemos que encontrar verdades en la palabra de Dios que nos dan razones para amarle. Dios nos ama sin ninguna razón, pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese porque ya nos da una razón, ¿no? Entonces, hasta ahora vimos algunas perfecciones en cuanto a Dios para amarle. Vimos que Él es confiable, que Él es compasivo, pero también Él es temible, ¿no? La idea central de lo que va a tratar todo el Salmo, los 50 versículos, son estas causas, ¿no?, contundentes para vivir una vida de amor a Dios. Y necesitamos pasar tiempo con cada una de estas razones, reconocerlas como necesarias en nuestra vida. Esto nos va a ayudar a crecer y abundar más y más en amor para con Dios, en que nuestro amor se perfeccione para con Él. ¿Te acordás ahí la escena en la cual Pedro tuvo ese diálogo con Cristo, en el cual Él le hace esa pregunta: Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro tenía que dar respuesta a esa pregunta, y Él lo hace reconociendo su imperfecto amor, la escasez de su amor, su débil amor, pero al final el Señor es el que va a provocar este amor en Él, ¿no? Y el amor a Dios no tiene que ver con una respuesta subjetiva o con decir, bueno, yo lo amo a Dios porque yo siento esto por Dios. No, 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 no. Amar a Dios es la respuesta obediente de un corazón que quiere agradarle. Quiero hacer lo que a Dios le gusta. Es un corazón que quiere ser fiel a Dios, ¿no? El Dios creador y sustentador de todo el universo merece ser amado por sus criaturas. De hecho, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos fue dada una conciencia que nos distingue del resto de la creación, pero con un propósito: para que amemos a Dios. Hermanos, la calidad de nuestra vida se va a definir en nuestro conocimiento de Dios y nuestro amor por Él. En eso podemos resumir qué clase de vida vivimos, ¿no? Este es el primer y grande mandamiento. En otras palabras, la Biblia va a describir a un Dios soberano que desea salvar al hombre. Eso lo vemos como propósito general de la Biblia. Esa es la descripción de un Dios, del Dios que tenemos que amar. Pero hay una prescripción, o sea, un mandato hacia ese Dios, una responsabilidad que está implícita y explícita en la Biblia, y es que tenemos que amar a Dios. Todos los seres humanos necesitan depender de Dios en amor para con Él. Y hasta ahora vimos algunas de las razones, pero quiero que leamos el Salmo, y para tener un poquito más el contexto vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Desde el título de la suscripción también tenemos que valorar eso como palabra de Dios. Dice: al músico principal, Salmo de David,
siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de la boca, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y él me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hasta ahí nomás la lectura en esta mañana. Y vimos en primer lugar del versículo 1 al 2 que Dios tiene que ser amado por la naturaleza de su confiabilidad. Hacemos bien en confiar en Dios y esto tiene que ser una razón para amarle. Pero Dios tiene que ser amado porque Él ve al pecador y lo rescata cuando clama a Él, ¿no? Y acá vemos el grado de su compasión. Pero también del versículo 7 al 15, Dios tiene que ser amado aún por el alcance de su indignación. No es que Dios rescata al pecador y listo, no, Dios va a destruir a aquellos que se oponen a Dios y al pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, en esta mañana vamos a ver que Dios tiene que ser amado por la soberanía de su salvación, versículos 16 al 19. Antes, en el contexto se muestra esta indignación de Dios, pero ahora se va a ver la soberanía del Señor salvando a quienes son suyos. Fíjate el versículo 16 y 17. Envió de lo alto, desde lo alto me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. El salmista describe cómo fue el cuidado divino en esta sección. Él va a contar el testimonio de Dios rescatándole de los enemigos que querían destruirlo. Claro, acá la salvación, la referencia es la salvación física de Israel, de David, ¿no? Este contexto va a representar el poder de Dios en la vida de una persona para llevar sus propósitos adelante. Que David sea salvado físicamente representaba que Dios iba a cumplir
con sus propósitos. ¿Sería Dios capaz de preservar la vida de David a pesar de toda esta oposición? ¿Sería Dios tan poderoso y soberano para conservar a David y que el plan de redención se pueda ejecutar a partir de este rey? La respuesta es sí. Dios va a salvar a David de los enemigos que querían destruirlo. ¿Y cómo es este rescate? Vemos algunas implicaciones. En primer lugar, tuvo que ver con una iniciativa divina. Dios fue quien se propuso a dar salvación a David. El Dios soberano se ve dando la orden. Dice, envió de lo alto. Envió de lo alto. Claro, nadie, ningún ser humano en la misma posición que David podía darle salvación a David. Ningún ser humano lo podía hacer. Era necesario que David fuera salvado y protegido por alguien que pertenezca a otra esfera, que esté en otro campo, en otro mundo. Entonces, David no tenía ninguna posibilidad fuera de la soberanía de Dios. Los enemigos eran más fuertes. ¿Viste? Ahí da la razón, pues eran más fuertes que yo, va a decir. Él reconoce que sus enemigos eran más fuertes, tenían ventaja sobre su vida. Ahora David necesita a Dios obrando a su favor. Y eso es justamente lo que pasó. Fíjate ahí los pronombres estos donde toda la acción cae en David. Dice, me tomó, me sacó de las aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Es pasivo David en esto. Él no hace nada para ser salvado. Dios interviene en gracia para librar a David. Y este es un cuadro precioso en cómo opera la salvación en la vida de las personas. Es una ilustración perfecta de la soberanía de Dios en cómo Él salva. Y también esto es una razón por la cual Dios tiene que ser amado. Fíjate, la única esperanza de salvación para una persona que está hundida en la profundidad de la miseria tiene que venir de una posición más elevada. No puede otro mortal salvar a otro mortal. Tiene que venir de otra esfera su salvación. Y ¿te acordás lo que dice Gálatas 4 hasta el versículo 7? Yo te lo leo así, vamos adelantando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Este es el mismo patrón. Dios enviando la salvación. Este Hijo fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y el versículo 6 es precioso, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios envió a su Hijo. El Padre misericordioso va a comisionar al Hijo para rescatarnos a nosotros. De la misma manera, nosotros nos hundíamos en la culpa y en la pena del pecado. La ley nos era contraria, nos condenaba, nos hacía convictos de pecado al exponer la depravación de nuestro corazón. Y mostraba qué tan malo estábamos delante de Dios. Estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, perdidos en nuestros deseos, en nuestro propio egoísmo. Pero el Hijo va a descender a la esfera de los pecadores para rescatarnos y darnos vida. El libro de Filipenses muestra a Cristo descendiendo continuamente en rescate por los pecadores, humillándose una y otra vez. Hermanos, éramos huérfanos, carecíamos de todo amparo favorable delante de Dios, pero fuimos adoptados para pertenecer a su familia, a la familia de nuestro juez en realidad, de aquel que nos iba a juzgar, que nos iba a condenar. Ahora somos adoptados como sus hijos y podemos gozar de una relación filial con Él, ¿no? Él es nuestro Padre. La salvación es soberana porque es Dios quien toma la iniciativa. Me gusta cómo lo expresa Santiago, ahí en Santiago 1:18, cuando él muestra esta salvación, ¿no? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. No es que, bueno, yo siempre tuve algo con Dios y bueno, por eso al final Dios me terminó salvando. Yo era hijo de Dios, ¿no? Yo amaba a Dios. No, 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 no. Esto es de iniciativa divina. No tuviste nada que ver. No buscamos a Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. El texto original no está ese Él, sino su voluntad directamente.
Su voluntad nos hizo nacer. Es la voluntad de Dios la que nos da salvación. En Juan 1:13 dice que somos engendrados por la voluntad de Dios. Nuestro nuevo nacimiento tiene que ver con esta operación divina de lo alto, tomando nuestra vida y rescatándonos del pecado. Así que podemos aseverar que nuestra salvación es eficaz porque es pura y exclusiva de Dios. Y no tenemos que hacer nada para poder ganarla ni para poder conservarla. David también en este sentido entendía que su salvación venía de Dios. De otro modo no podía librarse, ¿no? No se podía enfrentar a sus enemigos. Fíjate lo desfavorable del contexto. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, versículo 18, mas Jehová fue mi apoyo. La imagen no podría ser peor para David, ¿no? ¿Te acordás del contexto? David huye de Absalón, sale llorando de su casa, su corazón no solamente está afectado porque su enemigo era más fuerte y quería matarlo, sino porque también quien dirigía sus ataques, ¿quién era? Su hijo. Y esto quebraba el corazón de David. Su propio hijo, imagínate, él le habrá enseñado a caminar, le habrá enseñado tantas lecciones, lo acompañó en lo largo de su crecimiento y ahora lo persigue para matarlo. Este era el día de su quebranto. La palabra quebranto ahí tiene que ver con desastre, con miseria. Sumado a esto, llega un hombre, uno de la casa de sus enemigos, tirando piedras, maldiciendo, diciéndole a David, todo lo que estás sufriendo es por consecuencia de tu maldad. Y él entonces recibe esta presión emocional, espiritual, está físicamente fatigado, agotado. ¿Y él qué va a decir en ese día de su quebranto? Jehová fue mi apoyo. Yo estoy caminando descalzo, pero Jehová es en quien yo me amparo. Él se apoyó en Dios en esta situación. Esta palabra apoyo también es traducida como sustento, como provisión. No necesito una provisión externa. Dios es mi provisión. Él es mi parte, dijo David. Este es el sentido que le da David a esta palabra, ¿no? David tiene a Dios en medio de la dificultad. En el peor momento de su vida, cuando su vida pende de un hilo, va a morir, él se sostiene en las promesas de Dios. No hay ninguna respuesta humana acá que pueda dar esperanza a David. Él no confía en ninguna clase de sabiduría de este mundo. Él se apoya en Dios, se apoya en Dios, porque Dios es la provisión para su vida. Su provisión es Dios mismo, su confianza en Dios vemos que es práctica. ¿Te acordás este hombre maldiciendo a David y uno de sus soldados, uno de los soldados de David, quería matar a este hombre que estaba hablando en contra del rey? Sin embargo, acá ves cómo él se apoya en Dios, ¿no? ¿Qué va a decir David? Déjalo, no lo mates. Dios lo mandó a hacer esto. Yo confío en Él, no solo cuando el viento está a favor, sino aún cuando las cosas son adversas, se ponen difíciles. Dios lo mandó a hacer esto. Dios es soberano, Dios me va a rescatar de esto. Así que David se apoya en Dios. La salvación pertenece a Dios, por eso él pone su confianza en el Señor. ¿Es también tu confianza en el Señor bajo cualquier circunstancia? La confianza que pusimos en Dios para nuestra salvación es la misma confianza que nos sostiene ahora, que nos da dirección en nuestra vida. La salvación pertenece a Dios, pero cada uno de nosotros somos responsables en creerle a Dios, en poner nuestra confianza a aquel que otorga la salvación. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde hemos depositado nuestra fe? Una pregunta, ¿no? ¿Ya reconociste tu condición miserable delante de Dios? ¿Eres consciente de que antes de Cristo serviste al pecado y eras esclavo de tus deseos? ¿O quizás lo sigues siendo ahora? Honestamente, ¿pensás que sos una buena persona? Si eso es así, ¿por qué entonces la salvación de tu alma requiere la muerte de una persona justa y buena como Cristo? Si es que somos tan buenos. Eso es porque somos malos. Es por lo depravado de nuestro corazón. En donde buscamos apoyo, alivio en medio de las dificultades. ¿Sabes? Nuestro verdadero problema es el pecado. Y ese pecado se ve en nuestra falta de amor para con el Señor, en nuestro egoísmo.
No son las cosas en realidad las que son el problema, sino es nuestro corazón que no ama a Dios y no se quiere rendir a Él. ¿Ya reconociste tu débil amor o tu falta de amor para con Él? Acá tenés un punto de partida para comenzar a amar al Señor o para aumentar tu amor por Él. ¿Cuál es la obra que Él hizo para que le amemos? ¿Qué obra hizo a favor nuestro? David sabía que fue salvado de Absalón. ¿Qué hizo el Señor para que le amemos? Nos salvó del pecado. Murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado, venció la muerte, resucitó al tercer día como lo había prometido. Pagó por nuestros pecados. Está vivo ahora, intercede por nosotros. Nos ofrece el perdón a aquellos que hemos acudido en fe y arrepentimiento a Él. Y si no lo hiciste todavía, es tiempo para hacerlo. Anda en fe y arrepentimiento y vas a encontrar perdón de tus pecados. Nunca Dios te va a rechazar. El Señor te llama. Él quiere salvarte. Si el Señor te llama a tu corazón, responde, ¿no? Responde en fe y arrepentimiento. Quizá no haya otra oportunidad de salvación. Uno a veces piensa que no, mañana probablemente escuche lo mismo el otro domingo y siempre esté la puerta abierta, pero quiero que abras los ojos y que recapacites. No tenés la vida comprada. Podés perecer. Y si pereces en una condición de incredulidad delante de Dios, vas a morir eternamente. Así que arrepentite de tus pecados. Pero mira también la razón de esa salvación soberana. Dice, me sacó al lugar espacioso. ¿Te acordás cómo el salmista describe la aflicción? Él habla como que está apretado, atrapado, como que algo lo está ahogando, asfixiando, está estrecho en medio de su dolor. Y cuando Dios trae alivio, Él da respiro, eh, Él usa esta expresión contraria, me sacó al lugar espacioso. Ahora que a pesar de que veo como todo se desmorona, parece no haber salida, en un momento se siente el fondo del pozo, pero de ahí Dios trae alivio al alma. Ahora el afligido tiene espacio, lugar espacioso. Él puede hallar descanso en el Señor. Cuando estamos pasando por dificultades, por cosas que nos oprimen el corazón, que nos hacen estrecho, ¿no? El Señor nos da alivio, nos saca al lugar espacioso. Y eso tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Dios siempre tiene dirección correcta en medio de cualquier dificultad. Dios siempre va a guiar hacia la salida, ¿no? Esto lo vemos en varios salmos también. En Salmo 31:8 dice, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. En Salmo 118:5 dice, desde la angustia invoqué a Jab y me respondió Jab, poniéndome en lugar espacioso. Dios te saca de esa angustia, de esa opresión y te da espacio para que vos puedas tener dirección en medio de la dificultad. Dios no permitió que sus enemigos ni que la angustia termine de destruir a David, ¿no? Que entre en una desesperación en la cual no haya retorno, ¿no? Sino que le rescató y esto trajo alivio a su vida. ¿No es acaso lo que experimenta cada pecador cuando viene a Cristo? Cuando un pecador responde al llamado de Dios, a esta invitación de venir a Él, todos los que están cargados y trabajados, ¿no es acaso que Él les da descanso? De repente Dios hace una obra tal en el corazón, donde reconocemos el pecado, lo arrojamos de nuestro corazón y abrazamos por fe a Cristo. Este es el alivio que Dios trae al alma, ¿no? Alivio y descanso. Yo os haré descansar. Eso es que nos saca al lugar espacioso. No importa las cargas que el pecado hayan traído a la vida, pero el Señor da gracia para traernos esta clase de alivio, ¿no? Así que el que es salvo no es que se acaban los problemas, sino que se resuelve su corazón. Y eso es lo más importante. Aunque el contexto exterior siga igual, la perspectiva que tengo de ver las cosas cambia y eso lo hace el Señor.
Dios no solo rescata al pecador de la muerte eterna, sino que le provee una vida abundante, ¿no? Vimos en la mañana, esta vida abundante no es en nuestros parámetros, sino en los parámetros de Dios, creciendo en una vida de santificación progresiva, avanzando en la lucha contra el pecado. Esa es la vida abundante, ¿no? Dice, me libró. Antes nos dijo quién le había librado. Ahora nos va a decir la razón. ¿Por qué David fue librado? Y dice, porque se agradó de mí. Se agradó a mí. La razón por la cual Dios da salvación a David es porque Dios se agradó de David. Ahora, no quiero que te confundas en este punto. No tiene que ver con que David tenía algo en su naturaleza o en su obrar que hacía que Dios le salve. Y que, bueno, me gusta cómo se maneja él, así que lo voy a salvar. No, 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 no. No hay nada digno del amor de Dios en una persona. O sea, tu persona o todo lo que haces y pensás, nada es digno o nada merece que Dios te ame. No, volvemos al punto. No hay razones para que Dios nos ame. La palabra agradó se usa en el Antiguo Testamento como la palabra deseo, deseo de parte de Dios. ¿Te acordás en Ezequiel 18:32? Dice, porque no quiero la muerte del que muere. O sea, no deseo la muerte del que muere. Convertíos y viviréis. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es la misma palabra agradó, deseo, lo que yo deseo, lo que yo amo, podríamos decir, lo que yo amo. En Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, o todo lo que Jehová desea, o todo lo que Jehová ama, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La palabra puede ser entendida de esta manera, como complacerse, desear, gustar, amar, apreciar, agradar. Y aquí no vemos ningún mérito de David. Todo está en pasivo él. Lo amó Jehová y Jehová se agradó. David no tiene parte en esto, sino Dios tiene toda la exclusividad en la salvación. A Dios le agradó salvar a David. O sea, Dios amó a David. Me libró porque me amó, podríamos decir, esta afirmación, ¿no? Y esto es un patrón que lo vemos en la Biblia. ¿Te acordás ahí en 1 Corintios 1:21? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar. La salvación tiene que ver con un beneplácito de Dios. Él salva a los creyentes. Independientemente de la condición de cada uno, esto es algo que le plació a Dios. Si llegaste al conocimiento de la verdad, no es porque tu vida agradaba a Dios, sino que a Dios le agradó salvarte. A Dios le gustó esto. Él amó salvarte. La Biblia de las Américas dice, también me sacó a lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Otra versión dice, me sacó a la libertad, me dio libertad, me salvó porque me amaba. Otra versión también dice, el Señor me rescató porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. Y por último, me diste libertad, me libraste porque me amabas. La razón de la salvación en David es la misma que vos y yo experimentamos. Él nos salvó porque nos ama. ¿Te acordás ahí Juan 3:16? De memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y va a dar una razón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. La razón es la salvación. Estamos leyendo Efesios y en el capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, o sea, en contraste con toda la oscuridad y la depravación de nuestro corazón, la tristeza de nuestra vida sin Él, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El amor tiene que ver con el amor de Dios. Nos salvó porque nos ama.
Spurgeon dice de este texto, dice, me libró porque me amaba. ¿Por qué ha de deleitarse el Señor en nosotros? Es una pregunta a la que no podemos contestar. Creyente, siéntate y absorbe interiormente esta cláusula instructiva que tienes delante y aprende a ver el amor sin causa de Dios como la causa de las bondades de las que participamos. Es tremendo. Dios nos ama sin razones para amarnos. No hay ninguna razón. Me libró porque me amó. Me salvó por amor. No es por algo. Si tendríamos que pensar en alguna razón por la cual Dios nos ha salvado, es porque éramos lo peor de lo peor. Y eso muestra el poder de Dios, ¿no? O sea, nosotros no somos tan rectos y morales en los cuales, bueno, la verdad, nos falta que Dios nos salve nada más, porque somos tan buenos, ¿cómo Dios no nos va a salvar, pobrecito? No, no. Pecadores viles, lo peor, la escoria de este mundo. Si Dios puede salvarme a mí, si te puede salvar a vos, puede salvar a tu vecino, al vecino que está enfrente tuyo, a aquellas personas que cruzás y decís, este no tiene solución. Eso es no creer en tu propia salvación en primer lugar. Si Dios te salvó a vos, me salvó a mí, puede salvar a quien sea, a quien Él quiera, a quien Él plazca salvar. Así que su amor aún resalta más esta soberanía de Dios en su salvación. La salvación de Dios no es solamente una razón para amarle, este texto lo muestra así, pero también a la luz de la Biblia vemos que es el propósito para amar a Dios, ¿no? Él nos salvó para que le amemos en realidad. Nos salva del pecado que nos era adverso para amar a Dios. Nos era contrario, ponía trabas en nuestro amor a Dios. El ser humano tiene que amar a Dios, pero no le puede amar por causa de su pecado, y ahora el Señor lo rescata del pecado para que ahora sí cumpla el propósito por el cual fue creado, por el cual existe, y es para que ame a Dios. Así que antes de la salvación ignorábamos y odiábamos a Dios, y ahora debemos, podemos, y para esto hemos sido salvos, para poder amarle. Es lo más importante de nuestra vida. Fuimos salvos para esto, ¿no? Si hay algo que define la importancia de nuestra vida y la calidad de nuestra vida, te vuelvo a decirlo del principio, es el grado de amor que tenemos para con el Señor. Eso determina todo en nuestra vida, ¿no? Ver su gracia de amor, de favor hacia nosotros, debe despertar también otra razón profunda de amor hacia el Señor. ¿De qué manera estamos valorando nuestra salvación, hermanos? ¿Te sigue sorprendiendo la gracia de Dios a favor tuyo? ¿Te sorprende? ¿Me sorprende? ¿O ya nos hemos acostumbrado a esta clase de amor? Esto debería asombrarnos cada vez que pensamos en el amor de Dios en salvación. El autor a los Hebreos decía que teníamos que tener gratitud. Recibimos un reino inconmovible, algo que no se puede cambiar. Tenemos que, mediante esa gracia, servir al Dios vivo, agradándole con temor y reverencia. Esa es una forma de mostrar gratitud, ¿no? Tenemos gratitud hacia Dios, vivimos para agradecerle de manera reverente, pero real, hermanos. No, bueno, agradezco a Dios por mi salvación. ¿De qué se trata tu salvación? ¿Y cómo se evidencia tu salvación a lo largo de la semana, del día, para poder agradecer a Dios por esa salvación? Y otra pregunta, ¿no? ¿Ya has sido rescatado por la gracia de Dios? Y sí, si yo me bauticé, fui, obviamente. No, yo no estoy preguntando si te bautizaste, si hiciste el curso de membresía, si tenés 30 años en la iglesia, 1 año, 10 años. Te estoy preguntando si tenés la seguridad de que el Señor te rescató del pecado. ¿Eres salvo? ¿Has sido salvado por la gracia de Dios? Es una pregunta profunda que va a determinar el estado eterno de nuestra vida. Y necesitamos tener claridad y convicción en cuanto a eso. Entonces, vimos las razones para amar a Dios, la naturaleza de su confiabilidad, la inflamación de su compasión, el grado de su indignación, la soberanía de su salvación. Y vamos a ver hoy, en último lugar, por hoy, la distribución de su justicia. Tremendo. ¿Cómo Dios distribuye su justicia? Vamos a ver hoy
que también es una razón para amar a Dios. Hermanos, esto tiene que traer aliento en nuestro corazón. Dios es justo, pero a su vez también tiene que traer temor a nuestra vida, ¿no? Dios es justo. Bajo esa premisa somos alentados y somos confrontados también a temerle. Hasta acá vimos varios aspectos de la justicia de Dios a lo largo de los salmos, pero recordemos que tanto el término hebreo para justicia en el Antiguo Testamento como el término griego para justicia, una persona me pasaba la palabrita en griego esta semana, justicia es dikaiosune en griego, ¿no? Eh, Todo transmite el sentido de conformidad a un estándar. Podríamos definir como justicia es sentido o conformidad a un estándar. Aquello que se ajusta a una regla establecida, eso es justo. Podríamos decir que lo justo es todo aquello que refleja con precisión las palabras establecidas por Dios, tanto como su persona. O sea, todo lo que refleja la persona de Dios y las palabras de Dios, eso es justo. En un mundo donde todo parece ambiguo, parece que la justicia no tiene definición. ¿Qué es la justicia? Bueno, este mundo habla de justicia, pero lo que busca es venganza en realidad. Lo justo es todo lo que representa la persona y las palabras de Dios. Por ejemplo, obedecer a los padres, ¿qué es? Es justo. O hay que obedecer a los padres porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Yo me preguntaba esto. Claro, porque esto representa la norma divina. Y esto representa también la relación entre el padre y el hijo, ¿no? Esto es justo. Esto es lo que se tiene que hacer. Él es justo. Ahora, la justicia de Dios es una de sus perfecciones, ¿no? Él es justo en carácter, es una persona justa, pero también es justo en su obrar y en la manera en cómo Él administra esta justicia. Vimos varios pasajes nos muestran cómo Dios distribuye su justicia, pero básicamente podemos resumirlo así. Dios remunera a aquellos que obran en conciencia y según el estándar de la justicia divina. Dios los remunera, los recompensa. Pero también Él retribuye su justicia a aquellos que ignoran y menosprecian los estándares divinos de la justicia prescripta, de la justicia ordenada. En otras palabras, la justicia de Dios se muestra en forma de remuneración para aquellos que agradan a Dios. Esto es recompensa. Pero por otro lado, su justicia es retributiva a aquellos que hacen lo malo. Esto es castigo. Entonces, Dios administra su justicia así, recompensando y castigando. Y ambas cosas, Dios las ejecuta en base a su carácter y sus palabras. Y estos versículos 20 al 30 nos van a mostrar esta realidad. El versículo 20 nos presenta la propuesta o premisa. El versículo 21 expone las razones, pero el versículo 22 nos da las razones y el versículo 23 vuelve a la primer premisa inicial. Te lo digo en otras palabras para que quede claro. ¿Te acordás de lo que aprendimos en cuanto a los paralelismos de los salmos? Que hablamos de quiasma. Bueno, acá tenés uno. Tenés una propuesta, una razón o causa, después una causa y volvemos a la propuesta. Idea A, idea B y termina con la idea A. Y esto es para que lo retengamos y para que no caigamos en la tentación de separar demasiado el concepto. Tenemos que verlo como un solo paquete. Entonces el versículo 20 va a presentar esta premisa. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ahí nos sintetizó toda esta idea y nos muestra la justicia remunerativa de Dios, el premio, la recompensa. El salmista dice que fue premiado de acuerdo a la justicia. No debemos suponer que esto nos habla de una justicia absoluta o perfecta. Cuando se habla de Job,
de que era un hombre íntegro, no se refería a una persona que no pecaba, ¿no? No se refiere a eso, sino que se refiere a esta honestidad de propósito, al esfuerzo sincero de hacer lo correcto, de buscar a Dios y vivir una vida justa, ¿no? Esto es lo que hablamos cuando en Primera de Pedro se presenta esta buena conciencia ante Dios. No es alguien que dice nunca pequé, sino que es una buena conciencia ante Dios. Actúa en base a los estándares divinos. La justicia de Dios tiene que ver o está de acuerdo con esto. Quiero hacer lo que Dios le agrada, lo que Dios me pide. Esto es lo que es justo. Esto es caminar en la justicia. Ayer veíamos con algunos hombres, uno de los frutos del arrepentimiento es la vindicación. Ahora a la persona ya no le interesa lo que desea, lo único que le interesa es caminar los estándares divinos, caminar en base a la justicia que Dios requiere. Y él va a decir, conforme a la limpieza de mis manos me has recompensado. Las manos tienen que ver con las obras, ¿no? David actuó en base a lo que Dios requería, ¿no? Por lo tanto, Dios le va a recompensar. Dios va a recompensar cada cosa que nos pide y le obedezcamos. Nada va a quedar sin fruto, sin recompensa. El autor a los Hebreos dice que es grande nuestro galardón. O sea, cada cosa que hagamos para Dios, Él la va a recompensar. Y esa justicia tiene que alentar nuestros corazones, ¿no? Y ahora nos va a dar la razón en el versículo 21 y dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Él perseveró en el camino correcto y él no fue tras la impiedad. David puede afirmar que se mantuvo en la voluntad de Dios, eso es todo. El versículo 22 nos da la razón de cómo puede hacerse esto, ¿no? ¿Cómo podemos recibir de parte de Dios esta recompensa? Yo también quiero ser recompensado de parte de Dios. También quiero que Él tenga un galardón para conmigo, ¿no? Y corro la carrera con ese pensamiento de Pablo, ¿no? Para obtener el premio. Eso es lo que hacemos. Y nos va a dar la clave en el versículo 22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Ahí tienes la palabra juicios y estatutos. Miremoslas en detalle un poquito más. ¿A qué se refiere esto? A las Escrituras. Los juicios de Dios tienen que ver con los veredictos finales sobre toda causa y cuestión. Cuando Dios dice algo, se acaba la discusión, ¿no? Cada vez que Dios habla, es la emisión de un juicio. Esto es así, es su sentencia sobre cualquier tema. Los juicios de Dios son verdad. Cada vez que nos oponemos a estos juicios es cuando estamos abrazando una mentira. Cuando nosotros no ponemos a los juicios de Dios, a los criterios de Dios por encima de nuestros criterios, lo que hacemos es aferrarnos a una mentira. Una mentira que puede ser rápidamente descubierta o una mentira que hay que indagar porque ha sido abrazada durante años y tiene muchas maneras de justificarse. Por cada cosa que no estamos de acuerdo con Dios, que nos resistimos a pensar, por cada cosa que nuestro corazón se aleja del estándar de justicia divino, lo que hay enraizado ahí es una mentira. Es una mentira. Como te dije, a veces es fácil de identificar y otras veces lleva muchísimo tiempo darnos cuenta. Lo que hizo David para recibir este galardón de parte de Dios fue ir con honestidad y con humildad a ver qué es lo que Dios espera de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que Dios me pide va a ser el veredicto final. Lo que Dios determine de lo que es mi condición, eso es lo que es. Y no me voy a oponer a eso. Esta es su voluntad. Va a decir siempre delante de Él. O sea, esto no estaba en el radar, sino que era prioritario, estaba delante de Él. Él va a ver la vida y va a ver todas las situaciones de esta vida a partir de lo que Dios dice. Su interpretación de todas las cosas van a partir de la base en cómo Dios ve todas las cosas. Él no mira, por ejemplo,
la política de una manera subjetiva, separada de la realidad espiritual y de lo que Dios dice. Él mira eso. Él no mira la perversión del ser humano alejado de la realidad espiritual y separado de lo que Dios dice. Se conforma el carácter de Dios. Podríamos pensar, la persona que siempre pone a Dios delante de él, no mira cómo va a instruir a sus hijos y corregirlos en base a la cultura que vive hoy en día, sino en base a los estándares divinos para lo que es la crianza. No va a llevar su matrimonio de acuerdo a sus caprichos, sino que él va a llevar el liderazgo de su hogar de acuerdo a lo que es justo, de acuerdo a lo que Dios requiere. Él va a tomar decisiones en cuanto a esto, no basado en circunstancias o contextos que maticen su pecado, sino que él va a poner a Dios delante de él, siempre. Y esto amerita recompensa. Hermano querido, necesitamos volver a esto, volver al estándar. Dejar de poner excusas, sí, hago esto, pienso así o no hice lo otro. Tomar el compromiso serio de poner a Dios delante de nosotros. Y lo que Dios determine que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Y no otra cosa. Él va a decir, fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. En otras palabras, hizo lo que estuvimos intentando hacer a la mañana. Luchando contra el pecado, exponiendo el corazón. Se mantuvo fiel al Señor porque Él luchó contra el pecado, se guardó del pecado. La fidelidad siempre está asociada a la manera en cómo batallamos contra el pecado. Capaz vos te crees muy fiel porque hace un montón de años que venís a la iglesia sin faltar y te mantenés. Eso no es sinónimo de fidelidad. Eso es sinónimo de que venís y tiene su valor. Pero ¿sabés en qué se ve la fidelidad de un hombre, de una mujer? En cómo batalla contra el pecado. En mi actitud frente al pecado y frente a las mentiras. Ahí se va a ver nuestra fidelidad, hermanos. No nos conformemos con nada menos que eso. Luchemos contra el pecado. No estamos simplemente para ser sociales, estamos para la gloria de Dios. Para eso existimos, ¿no? Y esto trae grande recompensa. El versículo 24 lo va a concluir así. Dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de sus manos delante de su vista. ¿Viste que vuelve al punto del versículo 21? ¿Podemos decir que nuestro proceder es justo a la vista de los demás? ¿Podemos decir eso? Bueno, quizás sí. Pero, ¿cómo actuamos cuando nadie nos está viendo? En el secreto. ¿Qué estamos pensando? ¿Estamos siendo fieles ante los ojos de Dios? Al final el que nos va a evaluar es el Señor. Y Él va a distribuir su justicia. Nos va a recompensar si es que estamos siendo fieles y diligentes en la lucha contra el pecado. Luego los versículos 25 y 26 nos muestran esa justicia en relación a, valga la redundancia, las relaciones en el ámbito terrenal, ¿no? Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Esta persona tuvo misericordia y ahora va a recibir misericordia delante de Dios. ¿Cómo es que alguien puede llegar a ser misericordioso? ¿Cómo una persona puede tener misericordia de otra? Bueno, esto no es natural en ningún ser humano. Te das cuenta que ninguna virtud es natural en ningún ser humano. Pero solo aquellos que han sido alcanzados, salvados por la misericordia de Dios, pueden extender esta misericordia de Dios hacia otras personas. ¿Te acordás, David, cuando buscaba a Mefiboset y él preguntaba, ¿quedó alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? O sea, no misericordia personal propia, sino de Dios. La misericordia tiene que ver con buscar el bien físico y espiritual, temporal y eterno de las otras personas. Te repito, la misericordia tiene que ver con buscar el bien físico y espiritual, el bien temporal y el bien eterno de otras personas. Esa o la misericordia podría ser la manera en que expresamos el amor frente al sufrimiento de otros. El misericordioso va a mostrar empatía frente a la necesidad de otros. Y esto es lo que debería mostrarse en la vida del pueblo de Dios. Misericordia, misericordia.
con el misericordioso te mostrarás misericordioso. El Señor va a recompensar con misericordia a aquellos que son misericordiosos. ¿Te acordás que Jesús habló de esto en Mateo 5:7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La forma en cómo nosotros mostramos misericordia a otros está relacionada en la forma en que Dios nos da misericordia a nosotros. Esto es una regla espiritual, hermanos. ¿Te acordás ahí acompáñame a 2 de Timoteo? Un pasaje que he estado leyendo cuando nos tocó lo de la lectura de Efesios acá en el contexto y me impactó, ¿no? Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Para que entendamos el contexto, Pablo está escribiendo a Timoteo a punto de morir. Él va a ser decapitado, está preso y él expresa estas palabras. Dice, ya sabes esto, refiriéndose a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y decíamos que lo abandonaron todos los que están en Asia, pero Pablo no se esperaba que estas dos personas también caigan en ese menosprecio, ¿no? Y va a decir, tenga el Señor, acá está la palabra, misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tremendo. Este Onesíforo es una expresión de la misericordia de Dios en la vida de Pablo. ¿Y cómo actuó? En misericordia, de manera diligente, buscándolo para ayudar al apóstol, para consolarle, para pasar tiempo con él. Y esta es la oración de Pablo. Él va a orar estas palabras. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Porque él mostró misericordia, ¿no? Y concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Los misericordiosos van a recibir misericordia. Y delante de Dios se ve esta justicia en que esta persona pone a Dios como el veredicto final, pone a Dios y su palabra como el veredicto final de todas las cosas y todas las interpretaciones de la vida. Pero en forma práctica Él se relaciona con las demás personas mostrando misericordia de parte de Dios. Y Él va a decir que también es recto para con el hombre íntegro. Así lo dice Jehová, volviendo al Salmo 18. El hombre íntegro, el sentido es acá en relación a otros hombres, ¿no? Dios va a mostrar su rectitud de manera favorable para aquel que no fue movido por el egoísmo, por sus ventajas, por sus conveniencias, por sus cálculos, sino por la integridad. Se relacionó con integridad frente a los demás. Limpio te mostrarás para con el limpio. Esto será otra manera de enfatizar el mismo principio. Acá se quiere poner énfasis en esto y por eso se hace este sinónimo, ¿no? Dios tendrá un trato misericordioso, un trato recto, un trato limpio para los que se relacionan de esta manera con sus semejantes, ¿no? Para los que se muestran íntegros con los otros, limpios y misericordiosos. Tienen que esperar esto. Esto es una regla. Y mira la última expresión del versículo. Y severo para con el perverso. Severo para con el perverso. Por un lado te habló del hombre recto. Pero ¿qué en cuanto a los malos? ¿Qué en cuanto a los malos? Esto es en cuanto a los rectos. Pero ¿qué en cuanto a los malos? Bueno, Dios los va a destruir con su justo juicio. La palabra severo ahí tiene que ver con una hostilidad tal que van a recibir estas personas por haberse pervertido. El versículo 27 muestra el contraste nuevamente, pero tú salvarás al pueblo afligido, humillarás los ojos altivos. Pero aquellos que no se humillaron delante de Dios, que miran de manera arrogante las cosas de Dios, que la miran con menosprecio, no le prestan la suficiente atención, no ponen todas sus energías en saber que lo que se le está diciendo es la palabra de Dios, distraen sus mentes, son perezosos para oír, que no creen tener el derecho de sufrir lo que están sufriendo
y creen que tienen el derecho de lo que van a hacer en sus vidas y con sus vidas, esas personas van a ser humilladas de manera severa. Qué terrible que va a ser esto. Porque esto lo único que va a mostrar es que no pertenecen al pueblo de Dios. Su corazón se endureció en que rechazaron a Cristo y le rechazan continuamente, endureciendo y cerrando su corazón a la verdad. Qué tremendo que va a ser esto. Primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tendrán la vida. Esta es la retribución por haber rechazado al Hijo. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, ni siquiera la verá. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. Hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses que es estremecedor, capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, porque por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, ni se complacieron, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuándo una persona se complace en la injusticia? No lo alejemos tanto de nuestra realidad, hermanos. Una persona se complace en la injusticia cuando le parece mejor su propia opinión que la opinión de Dios. Es injusto. ¿Por qué? ¿Qué es justo? Es todo lo que se acomoda y se adapta al carácter y las palabras de Dios. Por lo tanto, la injusticia es todo lo que no se acomoda y se adapta al carácter y a las palabras de Dios. Entonces, estas personas que se complacieron en tener la razón, en justificarse, en no confesar su pecado, en mirar para otro lado, en menospreciar la palabra de Dios, en no poner su atención y preparar su corazón, incluso para este tiempo, esas personas no están haciendo lo que es justo. Y les espera la condenación. Pero no es el mismo final el de David, ¿no? Él dice esto en cuanto a los malos, él dice esto en cuanto a mí, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Lo que puede y debe esperar el Hijo de Dios es una vida guiada y bendecida, protegida por Dios. Tú encenderás mi lámpara. La dirección en la vida no la da una filosofía humana, sino Dios mismo. Dios va a traer claridad, va a dar visión para poder transitar y discernir lo profundo e importante y separarlo de lo superficial y pasajero. Por último, que en cuanto a los inconversos, este es el final, que en cuanto a mí, Dios me va a bendecir, pero que en cuanto a Dios. Y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Dios no se equivoca en nada. Su camino es perfecto, porque Él mismo es perfecto. Lo que Dios hace es perfecto. Lo hace de forma eficaz. No da recursos a media tinta. Él rescata, Él salva y Él es justo. Todo lo que Dios determina como justo, eso debe ser abrazado como justo. ¿Sabes? La ética cristiana, la moral cristiana, tiene que estar determinada necesariamente por abrazar la opinión de Dios. La confesión es ponerse de acuerdo con lo que Dios dice. Así que Dios es perfecto. En su persona es perfecto. Él puede determinar lo que está bien y lo que está mal. Y si yo pienso que Dios, no me gusta a Dios, el que tiene que ser corregido soy yo. Yo tengo que cambiar, porque esto es lo que Dios dice, ¿no? Él es perfecto, perfecto es su camino, y no solamente habla de Él, de su obrar, sino también de su palabra, acrisolada, o sea, pasada por crisol, probada. Es decir, las promesas de Dios son seguras. Esto realmente funciona. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Nunca va a pasar, nunca va a fallar. Todo lo que dice es verdad, es contundente, es relevante. Este salmo se escribió hace 3000 años, sigue impactando nuestros corazones. Acrisolada es la palabra de Jehová, es probada. Este sentido también podría ser como
como que si la palabra de Jehová quiso ser destruida y no se puede. Bueno, podría ser probablemente. Nadie puede destruir la palabra de Dios. Esto es algo que está probado. Pero no solamente Él es perfecto, su palabra está aprobada, nunca va a fallar, sino que también todo esto, Dios se complace en darnos para nuestro propio beneficio. Escudo es a los que en Él esperan. Nuevamente el concepto de escudo, ¿no? ¿Te acordás? Él provee protección a todos los que esperan en Él. Si alguna vez te sentiste desanimado, pensando quizá, bueno, yo al final hago esto y como que me siento solo, nadie me acompaña, o soy, ¿para qué sirve ser íntegro? ¿Para qué sirve andar tanto en rectitud? Capaz te pensó como Asaf, ¿no? Te pensaste como Asaf en Salmo 73, ¿no? En vano he lavado mi corazón. Total, parece que al impío y al justo le va igual, de la misma manera. Bueno, muchas veces me he sentido así, ¿no? Pero esta parte me anima mucho, me alienta demasiado, porque Dios dice que recompensa, Él recompensa a aquellas personas que ponen al Señor siempre delante de Él. Y te digo, esto no es algo subjetivo. Vos puedes decir, sí, Dios me recompensa. Yo escucho mucho, no, no, Dios me bendijo esto. No, Dios no te bendijo nada en realidad. Tu vida es un desorden total, pero no te lo puedo decir porque va a ser peor. Esa es la realidad. No, pero cuando Dios está guiando la vida, cuando las decisiones están siendo tomadas en base a la justicia divina, Dios recompensa. Dios recompensa, hermano. ¿Cuánto esto alienta a nuestro corazón? ¿Te acordás de los hermanos corintios? Ellos en un momento se habían desalentado y Pablo los va a animar, mostrándole una perspectiva eterna del final de sus vidas. Van a resucitar como Cristo, van a ser glorificados. Hoy lo que los atormenta ya va a dejar de ser. Y al final va a terminar el versículo 58 del capítulo 15 de 1 Corintios diciendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que hagamos para Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Entonces esto nos alienta a avanzar, a crecer, a madurar, a colocar las palabras de Dios delante de nosotros y no nuestras opiniones o experiencias, a luchar de manera diligente contra el pecado. Hay una recompensa de parte de Dios. Él es perfecto, su palabra es fiel, ha sido probada, es verdad. Así que tu trabajo y el mío en el Señor no es en vano. Ánimo, sigamos adelante, hermanos. Sigamos creciendo. Desde donde estemos, demos pasos de crecimiento. Él es justo. Pero por otro lado, si llevas una vida esclava al pecado, de forma secreta, oculta, nunca clamaste a Dios y confesaste esto delante del Señor, te suplico por amor a tu propia alma que recapacites, que reviertas esta situación, porque Él es justo en distribuir su justicia y Él va a retribuir con castigo eterno, con condenación eterna, si es que estás viviendo así. Y pienso que son oportunas las palabras de Eliú que les dijo a Job en Job capítulo 36. No hace falta que las busques, pero escucha con atención. Job 36, 10 y 12 dice: despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de su iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Dios tiene que despertar nuestros corazones. Y esta es mi oración para mi propia vida en primer lugar, ¿no? Despierta el oído de aquellos para la corrección. Sean despertados para la corrección. Para que nos arrepintamos, haya una conversión de la iniquidad, ¿no? Hay esperanza. Hay esperanza si oyeren. Si oyen. Pero si tenemos el oído pesado, una mente distraída, una mente pasiva en esta mañana, no hay esperanza. No hay esperanza. Hay esperanza si oyeren. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Podemos reconocer que es viva y eficaz y hace la obra en nuestros corazones, Señor.
de manera directa, Señor. Discierne nuestros pensamientos, las motivaciones de nuestro corazón. Y acá tenemos dos razones más para amarte, Señor. Tú nos has salvado, tu salvación ha sido soberana. No hemos hecho nada para merecer nuestra salvación. Has intervenido en gracia, comisionando al Hijo a favor nuestro. Pero, Señor, también vemos tu justicia, Señor. ¿Cómo no amarte a ti? ¿Cómo no entregar toda nuestra vida, siendo que tú eres justo? No es que vas a ser indiferente. Cada cosa que hagamos por ti, Señor, tú la vas a recompensar. Pero es necesario, Padre, que nos ajustemos a tu justicia, que te pongamos siempre delante nuestro, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.